Gustavo Petro ha dicho sus verdades a los neoliberales en su propia cara. Recientemente, el mandatario ha generado polémica al acusar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de intentar invadir Europa con sus ideas intervencionistas. Petro ha expresado su descontento en su último discurso, argumentando que la OTAN busca deslegitimar a los líderes progresistas que buscan una sociedad más justa y equitativa. Por otra parte, el colombiano ha respaldado la necesidad de crear un G20 para la paz, una iniciativa ideada por su homólogo Lula da Silva. Según destacan, la actual estructura de poder mundial no es suficiente para garantizar la paz y la estabilidad en el mundo, y es necesario crear un foro de discusión y negociación que incluya a las principales potencias del planeta, independientemente de su posición geopolítica o ideológica. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. ¿Quieres ser la nueva conductora de Prensa Alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la Patria Grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. No se cayó nada. El presidente colombiano Gustavo Petro ha cuestionado el doble rasero de Occidente en torno al conflicto en Ucrania. Petro criticó que mientras la Unión Europea y Washington hablan sobre estar en contra de la operación militar rusa, ellos han invadido otras naciones en América Latina y Oriente Medio. El jefe de Estado reiteró la posición de América Latina en la necesidad de un acuerdo de paz en Ucrania debido a las implicaciones económicas negativas del conflicto. Sin embargo, ha detectado varias contradicciones en el discurso occidental sobre las tensiones en Europa del Este. El mandatario colombiano afirmó que Europa se ha escudado en la OTAN para invadir a otros países. Por ello cuestionó por qué la invasión a Libia de 2011 no fue tan criticada, pero sí la operación militar especial rusa en Ucrania. Según Petro, la política que hay que defender no es decir esta invasión es mala y aplaudir otras, sino colocar la agresión internacional como un crimen. Hágalo quien lo haga. Sin embargo, la doble moral es algo que caracteriza a los organismos internacionales. Petro declaró que el conflicto terminaría fácilmente si Ucrania deja de ser vista como un territorio a defender por parte de la Alianza Atlántica. El mandatario llegó a Madrid para realizar una serie de entrevistas con los altos mandatarios de dicho país. Antes de pisar la península ibérica, Petro pronunció un discurso con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en el que criticó al yugo español. A mediados de abril, el presidente brasileño Lula da Silva propuso crear un formato similar al G20 para debatir la situación en Ucrania. Anteriormente, el presidente brasileño declaró que Washington y Europa deben empezar a hablar sobre intentos de paz en Ucrania en vez de incentivar el conflicto. Esto pese a las cercanías que parecía haber tenido con el gobierno del norteamericano en las últimas semanas. Petro reiteró que la posición de América Latina es que haya un acuerdo de paz debido a las implicaciones económicas negativas del conflicto en Ucrania. Sin embargo, ha detectado varias contradicciones en el discurso occidental sobre las tensiones en Europa del Este. El presidente colombiano también afirmó que Europa se ha escudado en la OTAN para invadir a otros países. El presidente declaró que el conflicto en Ucrania terminaría fácilmente si Ucrania deja de ser vista como un territorio a defender por parte de la Alianza Atlántica. Dijo que esto les daría a los rusos y ucranianos más oportunidades de sentarse a la mesa. Petro no se calla nada y fue tajante en sus declaraciones frente al yugo español. Gustavo Petro, él ha hecho una fuerte crítica a la monarquía española y su influencia en la historia de Colombia en un discurso del 1 de mayo. Sin embargo, apenas un día después, el mandatario latinoamericano inició su viaje a España, donde fue recibido con los más altos honores. Fue ahí donde se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI.
En su discurso del Día Internacional de los Trabajadores, Petro criticó el yugo español antes de pisar la península ibérica. Enfatizó que quienes crearon la República de Colombia entendieron que la libertad tenía que vencer todas las barreras y que esas barreras solo podían ser superadas cambiando las leyes y el sistema productivo del país. También subrayó que el ejército del yugo era más débil que el ejército libertador, que incluía a indígenas, negros, pobres, descamisados y obreros. Sin embargo, el político español Santiago Abascal, líder de Vox, no pudo ignorar las declaraciones de Petro. Le respondió a Petro en su cuenta de Twitter diciendo que nunca hubo yugo alguno, solo una hermosa hermandad con cultura, fe y cosmovisión compartidas. Según el diario español El Mundo, la visita de Petro es una oportunidad para mejorar las relaciones entre España y Colombia que se han visto afectadas por las recientes polémicas sobre la memoria histórica, entre otros temas. Los críticos de Petro argumentan que no debería haber aceptado la invitación para visitar España si no estaba de acuerdo con el legado histórico del país. Sin embargo, algunos de los partidarios de Petro han defendido su viaje, argumentando que es una oportunidad para que Colombia fortalezca sus lazos con España y promueva el comercio y la inversión. Lo que queda claro es que Petro no tiene pelos en la lengua y no teme decir lo que piensa con respecto a otras naciones de frente y sin aplicar la hipocresía que tiene Biden y sus secuaces. Ahora fue España, pero ¿quién será el siguiente? Petro también fue afín a la petición de Lula por crear un organismo similar al G20, pero que abogue por la pacificación en los países y sobre todo con respecto a la coyuntura ucraniana. Es decir, replicar lo que hace el ente neoliberal, pero para bien. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha pedido la creación de un G20 por la paz en Ucrania, con la participación de países de América Latina, y se ha unido al pedido de Petro para instar a los líderes de Washington y Europa a priorizar el diálogo para encontrar una solución al conflicto. Lula, quien mantiene una postura de neutralidad en el conflicto, aseguró que es necesario involucrar a países que no quieren la guerra y están dispuestos a construir la paz. Según el mandatario, la iniciativa para conseguir la paz debe venir tanto de Rusia como de Ucrania, y ha criticado que estos países no tomen la iniciativa para lograr un acuerdo. En cambio, ha acusado a Europa y Estados Unidos de contribuir a la continuación del conflicto al enviar armamento a la zona. Lula ha propuesto la creación de un G20 por la paz, similar al que se creó para hacer frente a la crisis financiera de 2008. Además, ha asegurado que Brasil y China están interesados en buscar la paz en la región y ha manifestado su intención de involucrar a otros países de América Latina. El líder progresista ha compartido su propuesta con los presidentes de Francia y de Washington, Emmanuel Macron y Joe Biden, así como con el canciller alemán Olaf Scholz, aunque no ha despertado demasiado interés. No obstante, Lula se muestra optimista y cree que está encontrando un grupo de personas que prefieren hablar de paz en lugar de guerra y que su iniciativa funcionará. Antes de su visita a Emiratos Árabes Unidos, Lula realizó una visita de Estado a China, donde se reunió con el presidente Xi Jinping y hablaron sobre la invasión militar rusa en Ucrania. El líder brasileño de 77 años también hizo un llamado a su homólogo Joe Biden para que paren de incentivar la guerra y comiencen a hablar de paz. Estas últimas semanas, el líder político colombiano, Gustavo Petro, ha dejado en ridículo a todo el continente europeo debido a la controversia generada gracias a sus declaraciones acerca de la OTAN. Tal y como señala, este organismo es un mecanismo creado por Washington para mantener su dominio en Europa en colaboración con sus aliados del viejo continente. Petro ha afirmado que la OTAN es una herramienta de agresión y control que le permite a los neoliberales intervenir en los asuntos de otros países y que en última instancia sirve para proteger los intereses de la élite mundial en detrimento de la población común. Nunca mejor dicho. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.